Esta mañana Dios me colocó la perspectiva que estamos en combate mortal mundial, combate a la muerte. Es difícil para yo entender eso porque nunca fui soldado, nunca participé de un ejército, nunca fui parte de la Segunda Guerra Mundial o una guerra, nunca fue vívido para mí. Nunca entré en zona de combate. Entonces, para yo pensar que estoy en combate mortal de forma nítida, Satanás vino para hacer tres cosas: robar, matar, destruir. Jesús vino para dar vida abundante. Cuando Jesús llegó a la tierra, fue una crisis para Satanás. Cosa horrible. Él era el príncipe de este mundo y de repente el rey llegó. ¡Mi Dios! Única cosa para hacer, matar a ese rey. Y hizo lo posible para matar a Jesús como bebé. No dio cierto. Después Jesús se bautizó con el Espíritu Santo. Satanás entra con vigor con las tres tentaciones. Ahora sí tengo que parar a este hombre porque si no lo paro, y no consiguió parar. Jesús avanzó y de repente indica 12 apóstolos. Ahora Satanás está mucho peor. Parar a Jesús era un problema. Parar a Jesús más 12, andando en el nombre de Jesús, era mucho peor. Y de repente luego llegan 70 mensajeros apostólicos. Satanás percibe, ahora o nunca, tengo que parar este hombre y mata a Jesús. Tentativa de Satanás falla porque Jesús resucita y es inmortal. No hay más posibilidad de matar a Jesús. Pero mucho peor que eso, Él entrega la gran comisión para transformar hombres que nunca pensaron ser discipuladores en discipuladores. Y manda su Espíritu Santo para expresar su promesa: yo estaré con ustedes todos los días, día por día, hasta el final. Y ahora Satanás tiene un ejército de discípulos y discipuladores. Él se levanta y comienza a perseguir, comienza a matar, pero matar no adelanta, no ayuda, porque como alguien escribió, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces él destruye todo lo que puede. Destruye Jerusalén, destruye el pueblo de Israel, que fue donde nació la fe cristiana. Coloca el imperio romano total contra la iglesia. Y el número de muertes crece tremendamente, pero todavía no está resolviendo nada porque la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Entonces, vamos para otra estrategia. Vamos a transformar la iglesia en la religión oficial del imperio. Y de esa forma va a se tornar nominal, va a se tornar hipócrita, van a hacer cada cosa terrible en nombre de Cristo. Y eso dio cierto. Surgió las cruzadas en nombre de Cristo. Surgió la Inquisición en nombre de Cristo. La iglesia entró en grande decadencia. Dios levantó órdenes de discípulos para resistir y levantó la reforma, que nosotros somos los hijas de la reforma. Avanzando la película para hoy, Satanás pensó, tengo que hacer algo. No, tengo que tener una nueva estrategia. Yo voy a aprovechar. Yo no sé si Satanás creó COVID-19. Él tiene posibilidades de haber hecho eso, pero si él no creó COVID-19, él sin duda aprovechó y dijo para sus generales, sus arcopríncipes: ahora sí, vamos a cerrar todas las iglesias de una vez en el mundo entero, vamos a isolar todos los pastores de una vez para no estar ni próximos a sus iglesias, y vamos a dejar las iglesias como predios, huecos, vacíos, memoriales a algo que cierto día era real. Primero caso de COVID-19 fue el 31 de diciembre. Primero caso oficialmente registrado. Un mes antes, Dios lanzó su contraataque. Noviembre del año pasado, la Alianza Evangélica Mundial lanzó la década de hacer discípulos. COVID-19 tiene crecido.
tiene tornándose ondas y ondas. Hoy estamos aproximando, pienso que es próximo a 30 millones de personas que cayeron por COVID. Eso apenas casos reportados. Los casos reales son mucho más. Vamos a llegar dentro de unos pocos días o semanas a 1 millón de muertos. Satanás vino para robar, matar y destruir. Y está destruyendo nuestras economías, está destruyendo nuestras iglesias, está destruyendo nuestras ciudades, está destruyendo nuestras familias. La contraestrategia de Dios es hacer discípulos y discipuladores multiplicadores. Nosotros tenemos sido bastante lentos en acordar o despertar. Yo digo nosotros a nivel mundial. COVID-19 tiene llegado de forma peor para América Latina, de cualquier otra región del mundo. 8 de los 15 países con mayor tasa de mortalidad por millón de población son de América Latina. 8 de los 15. Al mismo tiempo, alrededor del mundo, hoy hay apenas 2 países donde nació el movimiento de la década de hacer discípulos, Brasil y Venezuela. La guerra es real. Satanás está atacando con toda su furia y Dios está contraatacando. Tú y yo somos jugadores cruciales en este combate mortal. Algunos de nosotros somos generales, somos líderes de denominaciones, tenemos una fuerza inmensa que lideramos. Otros somos tenientes, pastores, oficiales, liderando iglesias. Otros somos sargentos, liderando células o grupos pequeños. Otros somos soldados comunes. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra parte en esta batalla. Sin la parte de cada otra persona no vamos a vencer. Estamos en un momento parecido a lo que se llama Día D. No sé si se traduce así para el español. En la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los aliados juntaron fuerzas, definieron un enfoque, un día para el ataque. El 12 de noviembre, la OEA está convocando sus 9 alianzas regionales y sus 135 alianzas nacionales para lanzar, para inspirar, para llevar ellos a un compromiso de tomar pasos específicos en el siguiente año para crear el contraataque. La OEA no está usando esta terminología. Esto es algo que nació en mi corazón esta mañana, conversando con Dios. Las palabras de Mardoqueo para Esther son las palabras con las cuales Dios terminó esa reflexión conmigo esta mañana. ¿Quién sabe si Dios tiene te colocado en este lugar exactamente porque es un kairos, es un tiempo crítico? Entonces yo quiero que ores sobre eso. Cualquier que es tu lugar, tú eres crucial en contornar una iglesia que tiene que ser tornado más y más nominal, más y más superficial, menos y menos comprometido, para salir de ser una iglesia más y más morna, para ser una iglesia de discípulos y discipuladores. Con eso vamos a transicionar para nuestro tema de hoy. ¿Por qué que el discipulado es tan difícil? Si podemos colocar la lámina sobre eso. ¿Por qué que el discipulado es tan difícil? Tenemos 6 preguntas frecuentes. La cuarta es lo que estamos tratando, lo que está en amarillo ahora. Y yendo para esa pregunta, ¿por qué tenemos tanta dificultad en hacer discípulos? Hay 6 razones que vamos a ver esta mañana. Yo voy a trabajar las 2 primeras. Si puede mostrar las razones. Después Munir trabaja más 2 y Pedro más 2. La primera, disculpa, yo tengo un testimonio personal. Bueno, yo ya usé mi tiempo, voy a saltar mi testimonio personal. Número 4, al inicio está el número 4 porque es la cuarta de las 6 preguntas. Yo quiero parar por 30 segundos para que tú respondes a esta pregunta personalmente, sin mirar las respuestas escritas aquí. ¿Por qué que tú tienes tanta dificultad en hacer discípulos? 30 segundos. Anote tu propia respuesta personal, como
parte de nuestra cultura de discipulado, tenemos tareas previas. Y yo siempre sugiere que va para las respuestas, se aplican a mí, pero antes de ir a las respuestas, yo siempre paro para hacer la pregunta personalizada. Es lo que yo pedí a ustedes hacer ahora y es lo que quiero te animar a hacer. Siempre que tú tienes una pregunta para otras personas o viene una pregunta hasta con respuestas, parar y colocar tu propia respuesta primero. Los factores internos es la primera respuesta cuanto a las dificultades. No podemos saltar eso y ignorar eso. Eso fue el asunto del último webinar. Y el segundo asunto es guerra espiritual, el mundo, la carne y el diablo, que es lo que me llevó a la reflexión de esta mañana sobre combate mortal mundial. El tercero es que requiere el empoderamiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está tan visible hoy como era en el pasado, pienso yo. El cuarto es programas, currículos, materiales y adoctrinamiento en lugar de relaciones y procesos. Y el quinto es profundamente contracultural en casi todo lugar. En el tiempo de Jesús, hacer discípulos era parte de la cultura griega, la cultura judaica. Hoy no es. Y finalmente, falta de modelos. Esa falta de modelos fue una de las cosas personales que yo anoté cuanto a mi propia vida, ser dificultado en hacer discípulos. Yo ando con un discipulador o mentor desde los 22 años intencionalmente, con un vacío de 1 año y medio, pero con esa excepción yo ando mentoreado, discipulado hace 45 años. Pero ninguno de esas personas, mentores o discipuladores, me dieron un modelo concreto, claro, para discipular. Y me mostró cómo extender eso para otras personas. Entonces, falta de modelos es algo que me tiene alcanzado profundamente personalmente. Pasemos para ver los factores internos. Posiblemente el principal es activismo, adicción al trabajo. El problema de no tener tiempo. Yo llegué a Tito Montero de Bolivia cuando yo tenía 21 años. Él era presidente de nuestra denominación, la mayor denominación en el país en esa época. Y yo hablé para él, tú tienes que hacer discípulo. Yo con 21 años, hablando para este gigante espiritual, pero también joven, todavía vive hoy. Y él habló, David, yo concuerdo contigo, entiendo tu corazón, entiendo lo que la Biblia dice, pero estoy liderando la denominación, soy pastor de la iglesia principal, enseño en el seminario bíblico y cuando terminó de hacer la lista de sus actividades, no hay tiempo para ser discípulos. Segundo, orientación a eventos. Eventismo estaba matando la iglesia antes de COVID-19. Había cada evento compitiendo con cada otro evento y ahora los webinars nos ahogan. Orgullo. Yo no necesito. Fulano necesita. Beltrano. Esas personas, las personas flacas, los jóvenes, los nuevos convertidos. Ellos. Yo no. Orgullo. 4. Heridas y malas experiencias. Muchos de nosotros tenemos pasado por problemas con autoridades espirituales en nuestras vidas, posiblemente todos nosotros, muchas veces desde nuestro propio padre o madre, muchas otras veces con pastores, y a veces en nombre del discipulado. Desconfianza. En las investigaciones que tenemos hecho, los pastores, razón número 1 para no abrir su corazón es desconfianza en los otros pastores. Es haber abierto su corazón y sido quemado en ese proceso. Y el último factor interno, solo los discípulos pueden hacer discípulos. Inicialmente eso no parece ser un grande problema, pero el grande problema es que la mayoría no tenemos internalizado yo soy discípulo, yo soy aprendiz. Yo tengo identidad de discípulo y tengo como consecuencia el discipulador Jesucristo y un discipulador o mentor humano. Igual como el gran mandamiento de amar a Dios y amar al próximo como a sí mismo es vertical y horizontal. La gran comisión también es vertical, ser discípulo de Jesús, y horizontalmente tener una persona o personas envolvidas en me discipular y me mentorear. Entonces, los factores internos
comúnmente son mayores que los factores externos. Es muy fácil culpar la denominación, la iglesia, factores externos, pero los mayores problemas comúnmente son internos. Con eso quiero pasar al primero de los otros factores, que es factor externo, guerra espiritual. El mundo está a nuestro contrario. El mundo predica individualismo e independencia. Ciertas denominaciones se orgullan en tener iglesias autónomas. Es un trazo del mundo donde ser independiente parece ser la expresión de maturidad. En el reino de Dios, independencia no es donde Dios quiere que lleguemos. Interdependencia es lo que Él quiere para nosotros. La carne resiste se someter. Submisión de forma general es una palabra terrible en muchas iglesias evangélicas. No estoy hablando del mundo, ni hablar del mundo, pero muchas iglesias y muchas mujeres en muchas iglesias tienen miedo de esa palabra sumisión porque tiene sido usado para dominar, para imponer, para ser autoritario. La carne es un enemigo terrible. Y finalmente el diablo quiere robar, el diablo quiere matar y quiere destruir. Satanás tiene robado muchísima cosa de mí. Tiene procurado robar mi vida emocional a través de 5 grandes depresiones. Tiene procurado destruir mi matrimonio y robar mi matrimonio a través de 2 crisis matrimoniales. Tiene robado mi hija, Caris, que falleció a 6 años y medio. Pero robar no es suficiente. Él mata donde él puede. Pero matar no es la mayor cosa para él. Me destruir es su objetivo. Porque si él me destruye, todos los que me siguen también van a ser profundamente afectados. Cuando yo estaba en la segunda de mis depresiones, 5 años de depresión, en 87, 88, un grupo de pastores y presbíteros colocaron manos en mí y oraron. Y uno habló: tú eres tan peligroso para Satanás que él está queriendo te matar antes de que tu ministerio comience. Yo entendí que o era una palabra de Dios o era una cosa loca, carismática, porque yo no era peligroso para nadie en esa depresión. 20 años después, mi última depresión fue cuando yo tuve que salir de Brasil. Entré en un año de depresión y Dios me recordó la misma frase: tú eres tan peligroso para Satanás que él quiere te destruir antes que tu ministerio comience. Parecía ridículo a esa altura. Yo había publicado más de 20 libros en Brasil. Yo era el misionario de la CEPAL más conocido en Brasil. Yo tenía una red de pastores en grupos de 40 diferentes denominaciones. 1,100 pastores comprometidos al pastoreo de pastores. Yo tengo hablado cierta vez y puedes anotar si no tienes anotado antes. Todo el pasado es prefacio. Y lo que Satanás procuró matar y destruir y casi consiguió, Dios resucitó para un ministerio increíblemente diferente y mayor. Y específicamente desde abril yo tengo tornado una amenaza mucho mayor para Satanás. Él tiene una fobia, él tiene un miedo exagerado de discipuladores. Peor, mucho peor, de discipuladores que forman discipuladores. Y mucho peor, discipuladores que forman líderes de movimientos de discipulado. Entonces, guerra espiritual no es una cosa teórica o teológica. Es una cosa muy real. Terminando mi parte, estoy hablando de 2 factores. El mundo llega con esos valores que están aquí. Yo usé mi tiempo, entonces el mundo llega con esas cosas que ya comenté. La carne llega con otros factores: autosuficiencia, dominar en vez de servir, ser ejemplo de perfección. Yo soy tan bueno, mi iglesia es tan buena, yo soy tremendo. Y no ejemplo de imperfección y cómo Dios trabaja a través de mis debilidades. Satanás y sus estrategias, ya hablé sobre los 3 de Juan 15 y 10. Próximo. ¿Por qué es tan difícil hacer discípulos? Yo resalté 2 factores internos
y batalla espiritual. Paso ahora para Munir. La misma pregunta: ¿por qué es tan difícil hacer discípulos? Entrando en la tercera razón, requiere el empoderamiento del Espíritu. Gracias, David. Ustedes tienen el documento en el chat de las preguntas frecuentes sobre hacer discípulos. Como decía David, estamos en la pregunta 4. Me toca compartir sobre por qué tenemos tanta dificultad en hacer discípulos. Y el siguiente punto es que requiere el empoderamiento del Espíritu Santo. ¿Qué es el empoderamiento del Espíritu Santo? Es la vida de Cristo desbordante que fluye de adentro para afuera. Es lo que lleva el discipulado a ser sobrenatural, ser de Jesús y no apenas de nosotros. El empoderamiento del Espíritu Santo tiene que ver con una dependencia sobrenatural en Dios, donde somos quebrantados para que la gloria y poder de Él se manifieste en estos vasos de barro. Y muchas veces Dios tiene que recordarnos a nosotros que somos eso, simplemente vasos de barro. En mi caso, tuvo que pasar una crisis muy profunda para entender que debo depender del Espíritu Santo y no creer que yo soy el maestro, el capacitado, el que ya tiene tantos años de experiencia y puede manejar una situación y puede discipular a cualquiera. A veces el Señor tiene que golpear, y en mi vida ese golpe ha sido muy fuerte, como decía David, muchas cosas en contra para entender que muchas veces estuve andando solo sin rendir cuentas y muchas veces creyendo que ya tenía todas las habilidades, las capacidades en el ministerio. Muchos pastores y líderes somos competentes, somos especialistas en conocer la palabra y en conocer a las personas. Esto fácilmente podría sustituir al Espíritu Santo. Es fácil con buen material discipular de forma humana y el resultado también podría ser humano. Es lo que estaba comentando hace un momento. Entonces, el verdadero empoderamiento del Espíritu Santo se revela en aspectos muy prácticos que los podemos vivir, los debemos vivirlos constantemente, los encuentros divinos donde Dios aparece. De un tiempo a esta parte, yo no quiero pasar una de las sesiones de discipulado con mis propios discípulos sin esperar, sin invitar a quien es parte activa de nuestro discipulado, y es el Espíritu Santo que quiere hablar. Yo le digo ahora a mis discípulos que Jesús quiere hablarnos mucho más de lo que nosotros pensamos. El verdadero empoderamiento se revela en dones espirituales, donde la gracia de Dios se revela. Frutos del Espíritu, donde su amor y su carácter se revelan en forma divina. Discípulos que andan en el poder del Espíritu Santo. El discipulado le pertenece a Él, el discipulado es la obra de Él, y el discipulador que es sensible al toque del Señor es aquel que facilita en el discípulo ese encuentro, ese poder, ese hablar de Jesús a través del Espíritu Santo. El complemento somos nosotros. El complemento a la obra sobrenatural de Dios es el relacionamiento de amor que experimentamos en el discipulado. Es esa dimensión horizontal tan importante. El relacionamiento de amor fluye del amor de Dios y del amor entre nosotros. Recordemos que el discipulado es ese relacionamiento de amor, de aceptación, donde nosotros facilitamos el fluir del amor de Dios. Ese amor ayuda a distinguir entre un discipulado saludable y un discipulado no saludable. Me gustaría que veamos la diferencia entre ese discipulado saludable y el no saludable. El saludable fluye de una motivación interna, no externa. Sobre todo, el discipulador provee ese ambiente de crecimiento y una conexión mayor a Jesús. Recordemos que el ser discípulo es parecernos más a Jesús. El ser discípulo es acercarnos más a Jesús. Y en la medida que el discipulador
facilita esa conexión, llevando al discípulo a Jesús y no necesariamente a sí mismo o al material o a otros aspectos, sino llevarlo a Jesús. Eso hace del discipulado saludable. Crea crecimiento verdadero y duradero. Pero el discipulado enfermizo fluye de motivación externa, impuesta de arriba para abajo. Crea una dependencia en el discipulador y no dependencia en Jesús. Crea muchas veces crecimiento artificial y no real, basado más en criterios externos que en una vida interna. Y vemos que hay modelos incluso de discipulado que podrían usar el discipulado como una forma a veces de control, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos al segundo asunto. Seguimos respondiendo a la pregunta ¿por qué tenemos tanta dificultad en hacer discípulos? Y aquí hablamos de programas, currículos, materiales, adoctrinamiento, enseñanza versus vida. Creo que de eso se trata este punto y el discipulado. Procuramos hacer discípulos a través de la enseñanza en lugar de vida volcándose en otras vidas. Este modelo viene desde el seminario teológico y como mencioné hace un momento en mi propia vida, yo tengo el don de la enseñanza y en algún momento de mi vida pensé que era un maestro, pero ya de talla alta. Y muchas veces me sentía hasta un profesional en eso. Sin embargo, es tan importante entender que en el discipulado compartimos nuestra propia vida, reproducimos nuestra propia vida, saludable o no saludable, las reproducimos porque el discipulado es vidas volcándose en otras vidas. ¿Qué entendemos por doctrina? En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos que el discipulado es vivencial, pero haré referencia al primer término, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, en realidad, es más que solo la fidelidad a la palabra escrita, es vivir como Dios quiere. Ese es el concepto neotestamentario de doctrina. Pablo le dice a Tito, en el capítulo 2:1 de Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y luego toma el resto del capítulo para hablar de la conducta en la vida comunitaria de la iglesia. Entonces, la doctrina no es ese cuerpo de doctrinas que hemos aprendido y sabemos de memoria. Cambios, transformación, es nuestra vida diaria, es el vivir la palabra de Dios. En el verso 10 del mismo capítulo 2 de Tito, cuando habla de los siervos, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esos dos conceptos de Tito son importantes. La sana doctrina unido a las buenas obras, y las buenas obras es la conducta, es la vida diaria del discípulo. Entonces tenemos que ir repensando nuestro concepto de doctrina. Necesitamos un cambio de mentalidad, mis amados pastores, líderes de todo el continente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. De doctrina como cuerpo de creencias a palabra viva que produce frutos. De actividades o programas a personas. Pensemos en Jesús. El modelo de Jesús no fue actividades, no fue programas. Él no llegó en Juan 17 en su última oración de evaluación al Padre diciendo, Señor, tantas campañas, ya tenemos personería jurídica, tantas personas sanadas. No, aquí están los que me diste, no las instituciones que me diste, no la estructura, no el cuerpo escrito, sino las personas. De estructuras a relaciones, cambio de mentalidad en esta década de hacer discípulos. Necesitamos cambiar del contenido o currículo a la aplicación y transformación. Cada palabra que compartimos, que Dios da en nuestro tiempo de discipulado, nos debe llevar a una aplicación, debe generar transformación. El discipulado es crecimiento intencional. De ser
organizacionales a ser orgánicos, institución a cuerpo vivo. Y como decía David al principio, este golpe, este mega kairos de Dios ha hecho que dejemos ese ropaje atrás, lo que hemos ido cargando, que ha llenado de tantas cosas el modelo, la gran comisión, y nos ha hecho perder en tantas cosas. Ahora es el tiempo de volver al modelo relacional transformador de Jesucristo en el discipulado. En nuestras relaciones de discipulado necesitamos aprender y estos son cosas muy prácticas, a hablar de nosotros en el sentido negativo que de otros. Generalmente estamos hablando de todo el mundo, pero no de nosotros mismos. De lo específico y no de las generalidades. Esto es una buena medida cuando estamos en un proceso de discipulado, en un grupo pequeño. Cuando estamos hablando de todo, ¿no? De la situación mundial, del clima, o de la iglesia, de mis líderes, de todo el mundo, pero no de algo específico en nosotros. De lo que siento y no tanto de lo que pienso o he aprendido. Mucho hemos desarrollado el tema de la mente, de conocer, de entender la palabra, pero no hablamos de nuestros propios sentimientos. Las mujeres a los varones nos dan un paso adelante en este sentido y tenemos que aprender a hablar de nuestros sentimientos en un proceso de discipulado. 3 textos preciosos para terminar esta parte en cuanto a cambiar de nuestra mentalidad. 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Juan 5:39 y 40, Jesús en ese debate con los líderes religiosos les dice, ustedes escudriñan las escrituras, pero no quieren venir a mí para tener vida. ¡Qué paradoja! Podemos ser tan expertos en la palabra, pero no conocer a Jesús, no profundizar en el amor de Jesús, en la relación con Jesús. Por eso en 2 Timoteo Pablo dice, siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Y en las palabras de Tito también, capítulo 1, dice que el conocimiento de la verdad es según la piedad. Y la piedad es esa inclinación a las cosas de Dios, esa transformación hacia lo que es bueno. Muchas gracias. Quiero invitar ahora a mi hermano Pedro. Él va a continuar con el 5º asunto de esta pregunta. Pedrito, adelante. Gracias, Munir. Qué tremenda enseñanza vamos recibiendo hasta aquí de las razones o del por qué tenemos tanta dificultad en hacer discípulos. Y gracias a Dios porque todos estos recursos están disponibles para cada uno de nosotros para volver a repasarlo, reflexionar más profundamente sobre cada palabra que se ha expuesto hasta hoy, que realmente son mucho más profundas de lo que podemos imaginarnos. Entonces, continuando con la pregunta, ¿por qué tenemos tanta dificultad en hacer discípulos? El siguiente punto es profundamente contracultural en todas las culturas. O sea que estamos teniendo un problema de contracultura cuando hablamos de discipulado, donde sea que nos encontremos, donde en cualquier país, en cualquier cultura donde estamos. Entonces, es un desafío tremendo para nosotros hoy poder ir sembrando la visión renovada de ser y hacer discípulos. ¿Por qué es profundamente contracultural? No tenemos una cultura de hacer discípulos. ¿Y cómo? Vas a preguntar cómo. Bueno, mirándome a mí mismo, yo tengo un corazón pastoral que me traiciona. Un corazón pastoral tiende a cargar a las personas, tiende a cuidar solamente y no proyectarlo hacia un crecimiento, no desafiarlo hacia ir y ser cada vez más semejante a Jesús. Ese corazón pastoral de la mayoría nos traiciona porque quedamos contentos cuando hemos avanzado en hacer una visita, hacer una oración por las personas o escuchar sus dificultades y ni le damos ni un paso de avance, un paso práctico para salir del cuadro. Esa es nuestra cultura de cuidar de las ovejas.
no tenemos una cultura de formar ministros, porque nosotros queremos ser o somos los ministros. En mi concepto, tantos años, yo soy ministro y me sentía medio o casi bastante orgulloso porque me llamaban ministros. Cuando en Efesios 4:11 en adelante nos desafía la palabra del apóstol Pablo a formar ministros para que hagan la obra del ministerio, eso implica que debíamos de haber formados ministros y no hacer nosotros la obra del ministerio. Entonces, yo vengo de esa cultura de ser parte de una iglesia pastorcéntrico, donde todo se centra en el pastor, y eso implica no enfocarnos o no enfocarme a formar a otros para hacer la obra del ministerio y mucho menos hacer discípulos, cuidar de otras personas. Tenemos una cultura de eventos en vez de proceso. Ya Munir mencionó bastante al respecto de eso. Nuestro enfoque está en programas, no en las personas. Estaba conversando en estos días con un líder denominacional que me estaba diciendo que la mayoría de las iglesias con quien trabaja tiene un calendario de actividades. Hasta eso va, hasta ahí llega su plan, crear un calendario de actividades. Y ya hemos escuchado también varias veces que cuántos pastores está cambiando, está siendo transformado de enfocarse ahora en personas y no en eventos o en programas, y eso da alegría al corazón. El siguiente punto es enfoque en materiales, que también Munir ya nos habló. Pasamos al punto E, falta de modelos. Pocos son discípulos que hacen discípulos. Venía hablando de eso. 4 grupos claves en ese sentido. Pocos líderes de denominaciones y líderes influyentes hacen o se enfocan en sembrar la visión de ser discípulo y hacer discípulos. La mayoría de los líderes de denominaciones o personas influyentes están corriendo por mantener la organización y ha quedado atrás lo orgánico, lo que tiene que dar vida a las iglesias del Señor en este tiempo. Como consecuencia de que los líderes o el liderazgo de las denominaciones no están enfocados en ser y hacer discípulos, los pastores no tienen la visión y la práctica de ser discípulos y discipuladores o caminar con discipuladores o mentores. Eso trae muchas dificultades, pero porque de la cabeza empieza una corrida diferente al énfasis, al enfoque que el Señor nos ha dado. Por ende, pocos pastores, como ya estaba diciendo, pocos pastores caminan o tienen una visión de ser y hacer discípulos. Caminan solos. El pastoreo de pastores, su grito de guerra es solito no. ¿Por qué? Años en mi propia vida he experimentado un ministerio solitario. Y como consecuencia, también estaba formando líderes solitarios. Yo era independiente, mi iglesia es independiente. Ustedes recuerdan que una de las mejores denominaciones en crear iglesias independientes es la Iglesia Bautista. Porque una vez que una iglesia se constituye en iglesias, por más que ha salido de una iglesia madre, esa iglesia se levanta de forma independiente y ha terminado toda relación con la iglesia madre, por lo menos en la generalidad. Yo sé que habrá excepciones. Entonces, caminamos en la independencia. Años de mi vida pastoral, la tercera iglesia que estoy pastoreando. Recién en esta tercera iglesia he aprendido a caminar acompañado. Rendición de cuentas, compartir mi vida, abrir mi corazón y tener un ambiente y tener un espacio y tener personas con quien abrir mi corazón. Pero no ha sido fácil. Entonces, pastores solitarios, pastores que no forman, pastores que no caminan siendo discipulados y siendo discipuladores. Por supuesto, el siguiente grupo se levantan líderes de la misma forma. Líderes sin experimentar discipulado, líderes que caminan en forma solitaria, líderes que caminan en forma independiente, inclusive tomando decisiones
unilaterales. No sé si eso ocurre solamente en Paraguay o solamente en ciertos lugares, pero es lo que tenemos como resultado de caminar sin haber experimentado o sin haber tenido un modelo de ser y hacer discípulos. Pocos miembros de la iglesia. Como consecuencia, los miembros que debían de ser cuidados por los líderes, como resultado de eso, caminan también en forma solitaria. La mayoría de ellos no tienen discipuladores o mentores. Y de nuevo, son miembros que difícilmente tienen un proceso de crecimiento, tienen un camino de crecimiento y de proyecciones hacia lo que el Señor espera de cada uno de ellos. Y por último, los miembros de las iglesias creen que el pastor es el único que puede discipular, y he vivido muchas experiencias en donde hermanos de las iglesias venían y decían: pastor, he ganado un alma para Cristo, ¿podría discipular? No le entraba en la mente, en el corazón, que ellos podrían ser también discipuladores. En estos días, 2 líderes se acercaron, tuve el contacto con ellos para decirme, cuando estábamos conversando de discipulado: hasta aquí, en toda mi vida cristiana, yo tenía la convicción de que habiendo ganado almas, habiendo llevado a las personas a Cristo, mi trabajo había terminado. Ahora entiendo que había sido que ahí empezaba mi trabajo. Y gloria a Dios por ese cambio de mentalidad, cambio de paradigma. Entonces queremos ver cambios en esto y levantarnos nosotros como modelos de ser discípulo, primeramente comenzando nosotros, caminar, permitir ser discipulado, permitir ser pastoreado, mentoreado, para luego también reproducir eso primeramente en la vida de nuestros líderes, luego en la vida de los miembros de la iglesia, y así avanzar en este gran desafío que tenemos en esta década. Dios los bendiga, que Dios pueda ayudarnos a profundizar y dar entendimiento a nuestros corazones a la luz de todo lo que Él nos está hablando en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Pedrito. Casi el tiempo se nos ha ido. Creo que hay tiempo para una pregunta. Hay una pregunta en el chat, quisiera hacértela, David. Dice: ¿cuál es el proceso de pasar de una enseñanza informadora a un discipulado transformador? Esa es la pregunta que tenemos en el chat, David. Es una excelente pregunta. Por favor, anote la pregunta porque merece ser bien pensado y yo voy apenas dar un toque en la pregunta. ¿Cómo salir de un modelo informacional para un modelo transformacional? De información para formación. Nuestros mensajes dominicales normalmente son informacionales. Nuestra escuela bíblica dominical era bastante informacional. Hasta muchos de nuestras células estudian la Biblia de una forma que acaba siendo más información de que transformación. Entonces la pregunta es muy grande y muy profunda. Una de las respuestas, posiblemente el punto de partida, es a comenzar en mí. Anote esa frase. Si lo que tú estás aprendiendo no está cambiando tu vida, nunca va a cambiar la vida de otra persona. Si es apenas excelente información para ti, va a ser también excelente información para otros. Normalmente nosotros ser quebrantados es una forma de Dios nos llevar a transformación. Transformación no acontece fácilmente. 2 Corintios 3:18 dice que cuando tiramos el velo, vamos a pasar de gloria en gloria. Y la mejor traducción es: los que tiran el velo pasan de gloria en gloria. Es decir, ¿quién mantiene una máscara? ¿Quién mantiene que todo está lindo, que él está lindo, que ella está linda? Y no consigue compartir sus realidades, acaba siendo un obstáculo. La última cosa que voy a decir es que no somos transformacionales cuando no tenemos hambre y sed. Cuando yo estoy lleno de la gloria pasada, caso de Moisés en 2 Corintios 3, yo no voy atrás de nueva gloria. Es cuando yo llego en el desespero santo que Dios puede hacer cosas maravillosas.
Yo tenía 20 años cuando mi universidad evangélica, Universidad de Wheaton, con 2,000 estudiantes, me nombraron para ser coordinador de oración para el campus. Yo llamé a una reunión de oración, 12 personas aparecieron y yo entré en crisis. Yo hablé, tiene grupos pequeños orando en todos los dormitorios, en todos los equipos de deportes, en todos los grupos corales. ¿Por qué que yo voy a ser coordinador de oración para el campus todo y apenas 12 personas llegar? Y en ese desespero santo yo dije para Dios, Dios, o tú cambias algo milagrosamente, o yo entrego el cargo. No hace sentido yo tener este cargo. Y fue en ese desespero santo que fui invitado a la casa de un profesor de música con 2 otros estudiantes para cenar, apenas los 3 de nosotros, él era soltero, y él explicó las prioridades de Dios en cuanto que cenamos. Yo había oído muchas veces prioridades que yo debo tener, no había oído sobre prioridades de Dios. Me sorprendió. Y terminando la cena, yo dije, si tiene sido tan maravilloso te oír, ¿cómo debería haber sido para los discípulos cenar con Jesús y oír directamente a Él? El Espíritu Santo decidió que iría responder mi pregunta. Y el Espíritu Santo cayó sobre nosotros en ese momento. Por 1 hora entera. La única cosa que yo conseguí decir era, oh, wow. Desespero santo trae un quebrantamiento que permite una nueva gloria. Pasar de gloria pasada para la gloria que Dios quiere nos dar, para después pasar de nuevo de forma continua, nunca diciendo que yo llegué, yo soy perfecto, igual como Pablo diciendo, yo siempre estoy haciendo todo lo que puedo, me esforzando de todas las formas para ganar todo lo que Jesús quiere de mí. Yo siendo transformado, otros serán transformados. Yo no siendo, otros no serán. Gracias, David. Y complementando a esto, el tener metas de crecimiento y rendir cuentas sobre ellas es algo que ha hecho la diferencia en mi propia vida. Pasar de la enseñanza y de no saber qué pasa en la vida del discípulo, a quién rinde cuentas, cuáles son las metas específicas de crecimiento que ha decidido hacer respecto a la enseñanza. Eso, volviéndose frecuente, también va a generar, complementando a lo que decía David.